A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Una de las cosas que ha sido muy entendido en el mundo de las batallas, de las guerras, tanto de las guerras, ¿cómo se dice?, de estas mundiales, como de las batallas que tenemos en la casa, o en el trabajo, o en donde sea, es que la batalla la tenemos perdida si nosotros no conocemos a nuestro enemigo. Necesitamos conocer bien a nuestro enemigo para saber, para entender, para saber cómo podemos combatirlo. Claro está, la Biblia nos da todas las herramientas y todo lo que queramos, pero debemos ubicarnos dónde estamos y cuál es el campo de batalla en el que nosotros nos movemos. Necesitamos esto. Entonces, tenemos que conocer el entorno donde estamos. La predicación de hoy tiene que ver con el mundo en el que estamos. Y una buena parte de la predicación de hoy es el mundo en el que estamos que no conocemos. Porque nosotros hemos conocido un mundo que se ha transformado de tal manera que ha llegado a ser un mundo extraño para la mayoría. Y no podemos combatir al enemigo si no lo conocemos. Entonces, por eso, tenemos que entender que la batalla de este mundo, en este momento, es de una forma más virtual. La influencia que hay sobre las personas, la manipulación que hay sobre las personas, incluyéndola a usted. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que nos están manipulando, de lo que nos están haciendo hacer, pensar, creer, seguir. Y bueno, aquí voy a salir un momento del boxeo que tengo, porque en ese tema, solo como una ilustración de la influencia de este mundo. Usted toma leche de cabra. En general no. Toma leche de vaca. Usted come carne de mapache. En general no. Come carne de res o de cerdo o de pollo o de pescado. Esto lo menciono porque es una manipulación de los medios el decidir qué come usted, qué es lo que usted come y qué es lo que debe comer, a dónde sí debe ir o qué debe hacer, qué debe vestir o qué no se ve bien vestido. Entonces, la sociedad y los medios nos manipulan a todos para decidir sobre su vida. Usted no se da cuenta. No se da cuenta. Usted usa masa, marca esta, no marca la otra, no, porque ahí se ve a la gente feliz comiendo masa tal y tal. Entonces prefiero esa porque esta está muy probada, etcétera, etcétera. Y usted mismo tiene una manipulación sobre sí misma, ¿verdad? Los medios hacen eso. Las élites que controlan el mundo deciden qué debe vivir usted y cómo, de qué forma, cómo está bien y cómo está mal. Dios ya nos dio desde siempre qué es lo que sí, qué es lo que no, pero muy a menudo nosotros no escuchamos a Dios
Aún los que se llaman cristianos, llamamos cristianos, nos llamamos seguidores, llamamos que leemos la Biblia y creemos y seguimos en la Biblia, aún así, hacemos lo que la maquinaria de manipulación decide. Entonces, es importante entender el entorno en el que estamos, tanto en la familia, en el trabajo, en todo, en el mundo. Es importante entender cuál es la verdadera individualidad que tenemos, cuál es el verdadero criterio, cuál es la libertad que tenemos, si tenemos o no tenemos, etc. Entonces, en este mundo, en estos momentos, en su casa, en su vida, hay una gran influencia que se manifiesta a través de los medios electrónicos. Entonces, usted no puede vivir sin su teléfono. ¿A que sí puede? No puede. Incluso nosotros estamos utilizando medios electrónicos. Hoy en día, vamos a ver las ofertas que tiene el supermercado en el teléfono. Me llegó un comunicado, los huevos están bajando de precio. Va a haber que ir a comprar, ¿verdad? Los medios utilizan todos los recursos. El teléfono es un gran recurso hoy en día. La tableta, la computadora, el reloj smart que tiene. Mira, me llegó un texto. Parece ser que hay unos cupones que uno va y compra uno y le dan dos de esos sándwiches que venden ahora en Subway, ¿verdad? Entonces, nosotros todos vivimos y dependemos sin darnos cuenta muchas veces, no siempre, a veces sí nos damos cuenta sin darnos cuenta de la manipulación que existe en este mundo sobre la gran mayoría de las personas a través de los recursos electrónicos que hay. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:11, dice: revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir, estar firmes contra las artimañas de Satanás. ¿Ve usted? Resulta que las artimañas de Satanás eran unas en el pasado y hoy en día son mayores, porque los recursos son mayores. Hoy en día, Satanás tiene a la mano no solo personas, sino también recursos electrónicos que nos pueden llegar inmediatamente manipulándonos de muchas formas. Por eso es que tenemos que conocer al enemigo para entender cómo debemos movernos, qué debemos hacer, qué no debemos permitir, cómo podemos utilizar los recursos para nuestro bien y cómo podemos evitar que los recursos más bien sean algo malo para nosotros o para los nuestros, ¿verdad? Entonces, de pronto, Satanás nos miente y nos engaña a través de los recursos electrónicos. Y le voy a dar varios ejemplos para que les sirvan en su vida. Me hace gracia que me tocó con las manos y estaba con chile hoy, por más que me he lavado las manos y todo, cada vez que me toco me enchilo con las manos. Bueno, una de las grandes cosas que están sucediendo hoy en día, de las cuales usted probablemente es y ha sido víctima, es de las noticias falsas, de la manipulación de los medios electrónicos. A mí me han buscado muchas veces y me han dicho: hermano, acabo de recibir una noticia terrible, una niña aquí le pasó esto, le pasó lo otro, está en gran necesidad, necesitan ayuda económica y oración porque le sucede esto y esto. ¿Ok? ¿Usted conoce a esa niña? No.
¿Conoce a alguien que conoce a la niña? No. ¿Sabe de algo relacionado con la niña que le dé veracidad a lo que usted está asegurando por lo que usted vio en la noticia? No. Ya. Entonces, investigo, me ha pasado muchas veces, investigo y es una noticia de hace 5 años, de hace 8 años. Y lo que pasó fue a medias de lo que están contando en esta noticia nueva. No es eso, ¿verdad? Todo es una manipulación. ¿Y por qué se dan las manipulaciones? ¿Por qué los engaños? Bueno, es ignorancia nuestra no conocer al enemigo. Porque lo que sucede es que si el medio electrónico es, por ejemplo, un correo electrónico, entonces al tomar la noticia y pasársela de uno a otro, lo que está haciendo es que está pasando virus electrónicos de uno a otro que tienen diferentes nombres, se llaman gusanos o como sean diferentes nombres, pero entran a su teléfono, toman sus datos todos y los mandan de regreso sin que usted se dé cuenta nunca. Algunos se dan cuenta que algo pasó porque ya no tienen dinero en el banco, se lo robaron. Algo pasó porque ahora lo están llamando para un préstamo que hizo, que usted no hizo, pero ahí está su cédula y sus datos, y esa empresa asumió que era usted. Muchas cosas malas suceden hoy en día, y nosotros debemos de cuidarnos, de protegernos, de entender al enemigo, para no dejar que las artimañas de Satanás nos destruyan. Entonces, todos estos engaños tienen que ver en su gran mayoría con dinero, con falsear su nombre, con hacerle daño a usted y a los suyos. A Satanás no le importa. Satanás no tiene ninguna pena por usted. Si acaso se ríe por tonto, por ignorante. Y eso no lo podemos permitir. Dios nos cuida y nos protege. Igual nos ha dado inteligencia, entendimiento y nos ha dado mecanismos para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo y cómo puedo yo evitar caer en las burlas y la manipulación de Satanás. Una de las grandes cosas que están pasando hoy en día, que por cierto, hoy tuve una conversación con una persona relacionada con algo que le está pasando con este tema, es que a través de la manipulación electrónica también se da el encuentro amoroso con personas, ¿verdad? Entonces, se pagan lugares para eso, para tener un encuentro amoroso con alguien, o de pronto alguien que no conocemos está buscando de nosotros una relación. Eso es muy común. Como común es que haya una gran mentira detrás. No me diga, esa muchacha tan bonitica que aparece en la pantalla, entonces, ¿qué? ¿Es un gordo feo que vive en África o en China? ¿No es ella? Pues sí, seguramente. Seguramente. Y esa voz que oigo tan bonita, esa voz es probablemente de un actor al que le pagan. Entonces, no hay que dejarse engañar. Si usted necesita pareja, pídesela a Dios. Asunto de él. Asunto de él. No asunto de nosotros buscar por nuestra cuenta para cometer error, ¿verdad? No. Tenemos que cuidarnos mucho con eso. Hay que entender que en estos tiempos hemos caído en una situación donde
las nuevas generaciones han perdido, o quizás tal vez perdido no es la palabra, sino que no han adquirido conceptos, ideas, principios, comportamientos que Dios espera, porque en una gran parte la humanidad está alejada de Dios y no se le puede enseñar a las nuevas generaciones lo que no se sabe. La mayoría de nosotros crecimos en ambientes donde había respeto, ¿verdad? Donde había autoridad y muchas otras, yo digo que virtudes y cualidades. Pero vivir bajo esto, a veces, aunque fue bueno, en muchos casos, tal vez no, pero fue bueno en su mayoría, no perseverar en lo aprendido ha significado en muchos que las nuevas generaciones no aprendan. Los recursos que tienen son diferentes. En algunos casos son mayores, pero son distintos. Y la disposición del corazón de las nuevas generaciones y de las siguientes es otra. Entonces, no hay un principio de oración en las vidas de las personas. No hay. No hay respeto hacia nada, no solo hacia sus padres y abuelos, hacia sus ancestros, sino hacia nada. No hay respeto. No existen los valores. Los valores han desaparecido, ya no existen. Las personas de hoy en día, poco a poco, han perdido personalidad, porque se han convertido en gentes masa, se han convertido en uno más y han perdido personalidad. Una de las grandísimas cosas que pasan hoy en día es que las personas han perdido el sentido de compromiso. No lo tienen. No tienen sentido de compromiso. Y eso va, Señor Dios Santo, en todas las cosas. Mire, en los estudios, pronto salen de los estudios, no perseveran. En las relaciones de matrimonio, no perseveran. Tienen problemas y ya salen de eso porque no perseveran juntos en sus compromisos, en el trabajo. No están comprometidos a hacer un trabajo de excelencia como Dios espera. No les interesa. En fin, ese sentido de compromiso que existía ya no existe. Eso está desapareciendo. Yo diría que una de las cosas que caracterizan mucho a las nuevas generaciones es que son gentes que están vacías. Son gentes que interiormente no tienen nada. Si vamos a ver la gente de las generaciones anteriores, había fe, había respeto, su principio de dar la palabra, su principio de mantener el orden, etcétera. La gente cada vez menos tiene eso, o cada vez menos tienen todo eso. Están vacíos. Y bueno, algo que se ha vuelto muy notorio en la generación actual es que las personas no tienen carácter, son personas débiles. No tienen ese empuje, ese carácter que hizo que sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos salieran adelante luchando, trabajando fuerte para alcanzar sus sueños y sus ilusiones. Las personas de hoy en día no son así. Son personas débiles sin carácter,
Por eso se les llama la generación de cristal. Haga números, saque cuentas, cómo será en el futuro con la siguiente, si así estamos en este momento. Todo esto que le estoy describiendo describe el mundo actual, el entorno actual. Y finalmente entenderemos que ahí está el enemigo, socavando el carácter, el corazón, la mente de las personas, destruyendo todo. Por eso, todas estas nuevas generaciones están en esta condición. Miren, en el pasado, y aún la generación nuestra y de la nuestra para atrás, encontramos gentes con una chispa interior, con una gracia, con un ánimo. Los de hoy en día no, están como muertos y de alguna manera están muertos. Es realmente triste a veces ver a las nuevas generaciones cómo viven como zombies. ¿No se han dado cuenta? Una de las cosas que también se vuelven notorios es que las personas de hoy en día, las nuevas generaciones, no tienen amor propio. El amor propio ha desaparecido. Ese sentido de amor propio ha desaparecido. La estima, la autoestima es un concepto inexistente hoy en día. Y si se habla de eso, se tendría que decir que hay baja autoestima. Pero es que el concepto entero ya no se trabaja porque las personas ya se valoran diferente a sí mismas, pero el amor propio ya no está. Se nos ha ido, se les ha ido. No tengo palabras para describir el sentido nuevo de cómo la humanidad ha perdido humanidad. Es que hay un sentido donde la gente ha perdido humanidad, ese sentido de misericordia que había. Estuve en Costa Rica, no estuve en Costa Rica en este momento, estuve en Costa Rica hace años, bueno, una de las veces, y entré a un negocio donde vendían libros. Me gustan los libros, algunos. Bueno, había un señor tirado en la acera. Estaba ahí, acostado, digamos, en la acera. Pero propiamente acostado, hacia arriba, y con las manos encima y todo eso. Y le pregunté al señor que estaba atendiendo la librería esa, ¿y ese señor? Respuesta. Ese señor tiene 3 días de haber muerto y nadie se lo lleva. No. Y uno ve a la gente pasar para acá y para allá, para acá y para allá. Y yo mismo ahí buscando un libro. Y ese señor muerto allá. A nadie le importa. A nadie le importa. En otro tiempo, habrían gentes alrededor, habrían policías, estaría la Cruz Roja, habría un cordón protegiendo lo que sea, etcétera, etcétera. Ahí está, tirado en la acera. No había ningún sentido de humanidad. Yo presioné para que se le llamara de nuevo a la Cruz Roja y todo eso. Pero luego de eso, no podía hacer más. Pero ese sentido de deshumanización es algo que se ha vuelto muy popular hoy en día. Algunos
de la nueva generación se vuelven muy intelectuales en el asunto, pero en el asunto de poner manos a la obra es otra cosa. Ahí no. Ya no sorprende ver a las gentes de la nueva generación cómo se mueven por este mundo sin modestia, arrogantes, creyéndose los dueños del mundo. Princesas y princesos, como dicen ahora. No príncipes, princesas. Creyéndose los dueños del mundo, los dueños de todo. Y estando de alguna forma por encima de todo. Por eso se ofenden con facilidad. Por eso algunos toman armas y van y le disparan a los maestros, a los profesores. Por eso algunos le pegan a los padres, porque son arrogantes, no tienen respeto, como toda esa lista que he dado, y encima son arrogantes. Obviamente, no podemos hablar de virtudes. Las nuevas generaciones no tienen virtudes. El que tiene virtudes es una excepción, pero las virtudes de las que antes la gente hasta se sentía bien con su bondad, con su dadivosidad, con todo ese desprendimiento, con tantas cosas bonitas, ya no están. Y es que quien no tiene a Dios, ¿cómo va a tener virtud? Quien no tiene a Dios, ¿cómo va a tener virtud? Si no tiene un pedacito de Dios en su vida, ¿cómo va a tener virtud? Dice la palabra de Dios, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y eso, crecimos con ese concepto donde nuestra palabra tenía total valor. El hombre vale por su palabra, se decía. Las generaciones nuevas no tienen palabra. La palabra no significa nada para ellos. No es un compromiso del alma dar la palabra, no significa nada. Por eso hoy en día, si alguien da la palabra, no se le cree. Y si alguien dice que va a dar la palabra, tampoco se le acepta, porque la palabra ya no tiene el valor que tuvo. Y las personas que tienen palabra están muriendo. ¿Qué sucedía con las generaciones anteriores? Tenían propósitos en la vida. Propósitos. Las generaciones actuales no tienen. Viven su vida sin propósitos. Son como, decían antes, como almas en pena. No tienen ningún propósito en la vida. O sea que, si habláramos de la esencia de las personas, podríamos decir que las personas de hoy en día no tienen ese recurso. O dicho distinto, no saben de nada. Las gentes sin metas, ¿a dónde van? ¿Cuáles son las metas? Tener lo que sus padres les dan, comer de lo que sus progenitores los mantienen hasta que se hacen viejos y no trabajan. ¿Cuáles son sus metas, sus propósitos, su esencia? Entonces, podríamos decir que no tienen identidad, ni siquiera hablamos de una identidad de género, porque hoy en día
muchas personas ni siquiera son ni una cosa ni otra, confusos con sus propios géneros, totalmente confusos con sus propios géneros. El mundo está completamente de cabeza. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con nosotros mismos y con los que están detrás nuestros hijos, nuestros parientes. Debemos tener cuidado con nuestra pareja, que no se tuerza ni a la izquierda ni a la derecha, que siempre mantengan los dos juntos la mirada en el Señor, que recordemos siempre lo que Dios tiene para nosotros y cómo es que Dios lo tiene para nosotros y qué debemos hacer para mantenernos siempre en el Señor. Vean ustedes la semejante lista que les he dado de cómo son las cosas hoy en día, de cuál es el carácter y la definición de las personas de hoy en día, de las nuevas generaciones. Todo eso es el resultado de la inexistencia de Dios en la vida de las gentes. ¿Qué espera usted de sus hijos o de sus nietos? Si usted mismo no pone de su parte, entendiendo al enemigo, lo que el enemigo está haciendo con ustedes, con todo. Recuerde poner mucha atención, porque el enemigo es astuto. Recuerde que dije, las artimañas de Satanás, que Satanás usa, debemos cuidarnos de eso, porque la enfermedad que produce todas estas cosas es invisible y muy a menudo silenciosa. ¿Sabe usted lo que está viendo su pareja en el teléfono, o sus hijos en el teléfono o en la tableta? ¿Sabe usted lo que está entrando a la mente y el corazón de todos ellos? ¿Se cuida usted de lo que entra a su mente y su corazón o no? No me conteste. Yo oí todo. Yo me di cuenta. Yo oí todo. No me conteste. Tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos, porque el enemigo sabe cómo tocar nuestros puntos débiles. Me encontré un lema que dice: como el alma refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Qué interesante. ¿Qué clase de hombre y mujer es usted? Si se encuentra con el Espíritu Santo, con otra persona, y dice la palabra de Dios que el Espíritu da testimonio de sí mismo. O sea que el Espíritu Santo que mora en mí da testimonio no solo de mí, sino de Él mismo estando en el espíritu de esta otra persona que está aquí cerca. Entonces, si usted se encuentra con alguien que tiene el Espíritu Santo, ¿qué se va a encontrar esa persona? ¿Va a dar testimonio el Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Cómo será ese testimonio? Que las palabras son palabras. Y yo puedo decir muchas cosas, pero si lo que yo digo no se hace una realidad en su corazón, entonces no tiene ningún valor. El valor solamente existe cuando nosotros las apropiamos, las hacemos nuestras. Así que saltamos a comprender o a cuestionarnos cómo debemos luchar por todo lo que tuvimos, pero que Dios espera que sostengamos.
Es decir, por todo lo que tenemos o tuvimos en una sociedad que ya no es esta, pero que Dios espera que mantengamos, que sostengamos, porque en su palabra Él nos enseña a vivir. Pero, ¿aprendimos a vivir o estamos aprendiendo las nuevas formas? ¿Qué tan indiferente se ha vuelto usted? Le da igual que un animal esté flaco y muriéndose de hambre y con frío, mientras usted prefiere botar la comida y no dársela. Le da igual que su amigo o hermano en Cristo o sobrino o nieto o quien sea tenga necesidades que usted no hace nada, aunque pudiera ayudar. Le da igual y se vuelve indiferente ante las necesidades, ante el dolor, ante la frustración, ante la tristeza, ante los retos que no le significan nada, porque en la nueva sociedad no hay retos, no les interesa nada, no están para alcanzar metas de nada. ¿Se ha vuelto igual? Analice su vida, porque si usted no la analiza y no determina si hay algo que no está caminando bien, no puede ayudar a los suyos y menos a los demás. Y su trabajo en esta vida no es solo ayudarse a sí mismo, que Dios le ayude, sino ayudar a otros. Bueno, dice la palabra de Dios que no debemos dejarnos llevar por todo viento de doctrina. Decía yo hace unos días que este hombre, ¿verdad? En esta ilustración, este hombre está hablando y lo que está diciendo está fantástico. Es que, por Dios santo, yo le creo. Sí, tengo que alcanzar lo que yo quiero, sí, yo quiero hacer de mi vida A, B y C, sí, todo lo logro, etcétera, etcétera. ¿Quién es ese hombre que está hablando así, tan bonito? Yo quiero oír más. Bueno, ese hombre es pastor de la iglesia satánica. ¿Cómo va a ser? La iglesia satánica no habla de Satanás. La iglesia satánica, por ejemplo, entre muchas cosas, habla de la autoindulgencia, de cómo debemos buscar complacernos a nosotros mismos a través de las cosas que a nosotros nos dan gusto y placer. Eso sí, no nos importan los demás, es lo que yo quiero. Es la autoindulgencia, lo que yo siento que quiero, lo que siento que necesito. Y lo que cueste, a pesar de quién o lo que sea, no tiene que estar. Entonces, cuando la Biblia dice que no debemos dejar llevarnos por todo viento de doctrina, estamos entendiendo con claridad que, primero, ninguna doctrina debe separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Así dice la Biblia. Entonces, nosotros debemos mantenernos en el Señor. Si hay una doctrina que nos separa del Señor, está mal. Hoy en día, por ejemplo, para darles una idea, y aquí a alguien le voy a caer mal, me perdona de una vez. Hay sistemas actuales de autoayuda que enseñan que usted lo puede todo, porque usted básicamente es un pequeño Dios. Todo lo puede lograr. No hay nada que usted no pueda. Eso no es cierto. Yo diría que no hay nada que yo no pueda hacer con la ayuda de Dios, con el poder de Dios delante, no yo solo. Y hay nuevas doctrinas de autoayuda que enseñan la independencia del ser humano, de todo lo que el ser humano como tal dicen puede, pero no de la ayuda de Dios presente en las personas. Entonces, tenemos que entender, dije antes,
todo lo que nos separe o busque separarnos, aunque sea de una manera solapada, silenciosa, indirecta, de la presencia de Dios, no viene de Dios. Debemos alejarnos de toda doctrina que nos separe del Señor. Así que no es fácil, pero debemos permanecer firmes en el Señor. ¿Qué hizo que usted estuviera aquí esta noche? ¿Una invitación? Bueno, qué bueno. Pero no fue la invitación. El Señor le habló. El Señor le dijo, mire, usted tiene una oportunidad de escuchar lo que yo tengo que decir. No yo, Humberto, sino el Señor Dios. Ha tenido una vida completa escuchando cosas que no le convienen. Pero esta noche el Señor le trajo aquí para escuchar de Él y escuchar de la realidad suya y sobre lo que Él tiene que decir sobre eso. No debemos separarnos del Señor. Miren, hay excusas para todo. Y muchas personas debieron estar aquí y no están. Sí, que la actividad de esto y que la de lo otro y que está bien. Todo es entendido. No es a nosotros a quien tienen que dar cuenta, es al Señor. El tiempo no es nuestro, es del Señor. Él nos da la vida y nos da el tiempo y nos da libre albedrío para que nosotros decidamos qué hacemos y qué no hacemos con el tiempo. Yo le felicito que está aquí. Y a aquellos que no están, Dios sabe por qué no están, todas las buenas razones que tienen, comprendido, por supuesto que sí, claro que sí, como también habrán quienes pudieron estar y decidieron que no. Esa fue su decisión. De nuevo, debemos permanecer en el Señor. Debemos ser testimonios vivos del Señor. Que la gente sepa de nosotros que somos testimonios vivos de la labor, del trabajo, de la bendición de Dios. Y como dice la palabra, no solo debemos ser oidores, sino hacedores. Muy bien. La última parte. ¿Lo dejamos para una próxima reunión o doy este último pedazo? Ayela. No, yo creo que considero que todavía es temprano. Siga. Bueno, han pasado 45 minutos, pero por eso, siga. Todavía me falta un pedacito. Sí, Entonces, siga. Pero, Ahora, puede hacer de ese tema, puede hacer una segunda parte perfectamente. Sí, de todas maneras, lo que voy a decir en la pedazo que me falta es como la introducción de un mensaje para otro momento. Ah, muy bien. Podemos dejarlo para este mismo mes. Bueno, está bien. Muy bien. El mundo hacia el que vamos. Ya entendimos el entorno en el que estamos, el mundo en el que estamos. Es un mundo terrible, de caos, sin Dios, un mundo indiferente, un mundo frío, sin compromisos, sin palabras, un mundo de autoindulgencia en realidad, un mundo indiferente. Estamos realmente en un mundo muy difícil. Miren, si ustedes ven a su alrededor en sus propias casas, en algunas casas, no en todas, si ustedes, los mayores, ¿verdad?, no estuvieran, ¿cómo sería el orden y la vida en algunas de sus casas? Sí. Porque muchas veces el principio de oración, el principio de amar a Dios, el principio del respeto, el principio de ser guía y demás viene de ustedes, de las generaciones anteriores. Pero las generaciones más recientes
tienen esos otros principios, esas otras cosas. Aún y cuando les han visto a ustedes toda la vida, muchos han adoptado las nuevas formas de vida porque son más fáciles de vivir. Es más fácil ser irresponsable. Es más fácil que me mantenga. Es más fácil ser un vago, etc. Entonces, es más fácil tener una novia y tener sexo y cada uno por su cuenta porque no hay responsabilidad de nada. Ajá. Entonces, el mundo actual es un caos completo y lo que sostiene un poco en las casas de la mayoría de los hijos de Dios, el orden es usted. Ahora, veamos el mundo hacia dónde va. Definitivamente está habiendo desde ya, pero va a convertirse en una total realidad, el desplazamiento del ser humano por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un invento donde en el pasado había una simulación de inteligencia. Entonces, yo soy ingeniero de sistemas, yo soy actualmente, de hecho, toda la vida, la mayor parte de mi vida he sido ingeniero de sistemas. Entonces, uno le puede decir a una computadora, buenos días, y programar para que la computadora diga de regreso, buenos días, ¿verdad? Entonces, uno podía programar la computadora con 1.000.000 de respuestas y 1.000.000 de preguntas y encontrar respuestas a todas las preguntas que yo normalmente podría hacer o podría haber hecho. Pero hace muchos años se inventaron lenguajes de inteligencia artificial. Muchos años. 30 años, 40 años, muchos años. En esos códigos de inteligencia artificial, de una manera muy básica, las respuestas que habían antes llegaron a ser decididas por el mismo sistema informático. O sea, la misma computadora se reinventaba. Yo le doy los principios básicos y ella solita se reinventaba. Eso era maravilloso, de una forma muy fácil. Hoy en día, los sistemas de inteligencia artificial son como los cerebros humanos. La capacidad de datos que tienen es increíble. La capacidad de manipulación de datos es increíble. La capacidad de ya no de encontrar respuestas hechas, sino de investigar para encontrar respuestas o la de crear respuestas existe. Entonces, hemos llegado a un momento en el que la robótica permite que hayan máquinas que parecen seres humanos, humanoides, y la informática permite a través de sistemas de inteligencia artificial implantados en esas máquinas, tener una especie de interacción humanos-inteligencia artificial. ¿Cuál es la respuesta? Primero, lo espeluznante de esto es que ¿cuál es la respuesta que han dado los más desarrollados seres de inteligencia artificial? Han dicho, teniendo la oportunidad, eliminamos al ser humano porque es dañino y destructor y no lo necesitamos. Así entonces, poco a poco, todos nosotros vamos caminando en ese sentido y ya tenemos sistemas de inteligencia artificial en la casa. Déjenme probarle uno.
Alexa, ¿qué hora es? Son las 9:21 de la noche. Que pases una buena noche. Un sistema de inteligencia artificial. Alexa, ¿quién soy yo? Estoy hablando con Fer. Esta es la cuenta de Fer. Poco a poco, muchas de nuestras funciones van a ir cambiando. Lo que investigábamos en libros, lo hacemos en Internet. Lo que hacemos en Internet, podemos simplemente preguntarle a un sistema de inteligencia artificial y nos da la respuesta sin tener que pensar nada. Entonces, poco a poco, nuestra capacidad cerebral se va disminuyendo y esto es una realidad actual. La capacidad de pensar, de analizar, se ha ido disminuyendo. Antes usábamos primero unas calculadoras para verificar los resultados que teníamos. Luego usamos las calculadoras para que nos dieran los resultados. Ahora la inteligencia artificial hace todo. No nos necesita. Poco a poco, muchos de los empleos van a ser reemplazados por inteligencia artificial. Hay muchos robots que hacen muchas cosas. Las líneas de automóviles están llenas de eso porque no descansan, no se quejan, no hay que pagarles salarios. Entonces, el ser humano está dejando de ser. Vean ustedes la consecuencia de esta nueva generación que les acabo de describir. Lo que el enemigo ha hecho hasta ahí. No les hablé de otras cosas. El espíritu de homosexualismo y de lesbianismo que hay, que evita que hayan hijos para que la humanidad muera. Todo esto es un plan de Satanás. Usted, no me diga que usted está permitiendo algo de todo esto en su casa. No puede ser. Corríjase si está haciendo algo así. Somos hijos de Dios y tenemos una labor en este mundo. Y es una labor importante. El ser humano está muriendo, pero no se está dando cuenta. Hay una destrucción de camino y no se está dando cuenta. Los juguetes, como ese que acabo de usar, son bonitos, útiles, pero en mucho van a ir desapareciendo la personalidad, el carácter, la capacidad investigativa de las personas y demás. Cierto. Es un problema. Es el nuevo mundo. Miren, hace poco oía yo de una señora, porque esto que voy a decir es la moda, oía yo de una señora que tiene más de 200 implantes electrónicos. En Star Trek, los enemigos de la guerra de las galaxias, de Viaje a las Estrellas, los enemigos de la serie Viaje a las Estrellas se llaman Cyborg, y son seres humanos con muchas cosas electrónicas metidas en la cabeza. Eso está pasando. Es la siguiente etapa del ser humano. Entonces, ves a esta persona que tiene todos estos implantes, mueve la mano, se enciende el televisor, mueve la mano, se esquea un dedo, se enciende una luz, lo que sea, conectada con todo el ambiente. Un día, todo el ambiente va a estar conectado a las personas. Y las personas van a dejar de ser personas. Y lo que pasa con todo esto es que, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda Dios? Estamos matando a Dios, ¿verdad? Conceptualmente. Esto es la Torre de Babel. Estamos en los últimos tiempos. Estamos confrontando circunstancias y situaciones que son impensadas. Todo propio de hace muchos años de ciencia ficción que ahora se nos está convirtiendo en realidad.
El mundo está caminando a ser un mundo ateo, sin Dios. Termino diciéndole, no permita nada de esto en su casa, conozca al enemigo, entienda dónde y cómo el enemigo le está o le puede estar manipulando. Mucho cuidado con todo esto y nos encontramos en una próxima ocasión que me invite. Que Dios les bendiga. Mayela, es todo tuyo. Humberto, si usted quiere, termina con una oración. O asigna a alguien que haga la oración. No. Bueno. Hágala. Hay una persona en este grupo que me gustaría que orara. Para terminar, voy a tirarla al agua. Laura Monge, Laurita, ¿usted puede hacer la oración para terminar? Bueno, está bien, muchas gracias. Siempre es un honor orar y hablar con papá. Muchas gracias. Gracias, Señor, te damos hoy porque lo que hemos escuchado en Humberto es importante y nos ayuda a reflexionar sobre lo que está pasando y de cómo nosotros como cristianos debemos de estar despiertos ante todas estas cosas para que no nos desviemos del camino. Te damos gracias porque sabemos que siempre estás ahí con nosotros y que siempre tu gracia nos va a alcanzar donde quiera que nosotros estemos. Por favor, danos el discernimiento, la capacidad para poder ver todo eso que a ti no te agrada y que nos puede perder, Señor. No nos sueltes de tu mano. Ábrenos el camino e indícanos siempre por dónde debemos de ir. Que también seamos luz, que seamos sal, así como tú nos pides que seamos donde quiera que estemos y que donde vayamos en el trabajo, con nuestras familias, con nuestros amigos y demás, y ahora que vienen tanta actividad, tanta fiesta, que podamos allí también llevarles tu palabra para que ellos no solamente puedan escucharlas, sino también nosotros dar testimonio de que anhelamos y queremos ser verdaderos hijos de Dios y discípulos tuyos que cumplan esa encomienda tan importante de que es llevar tu palabra donde quiera que estemos, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Bendice nuestras familias, Señor, y que siempre, siempre, siempre podamos descansar en ti y confiar y saber que todo en esta vida pasa y que lo único que queda permanente eres tú y que anhelamos que tu Santo Espíritu siempre esté en nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Qué linda oración. Amén.